Tercera plática para el retiro para vocaciones sacerdotales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, como continuamos este retiro, ahora pasamos un poco más a la etapa iluminativa. Las pláticas, como ven, no están orientadas de esa forma, pero ustedes en sus meditaciones pueden tratar de orientar el retiro un poco hacia allá. Les recomiendo a partir de este momento una forma muy buena de meditar y prepararse será revisar el ritual de la ordenación de aquellas órdenes que voy a recibir, revisar las oraciones, meditar sobre su significado y pensar sobre todo qué es lo que Dios me está diciendo en ese momento y qué es lo que yo quiero tener, qué disposiciones quiero tener en mi alma, qué cosas le quiero decir a Dios en esos momentos en los que estoy recibiendo esas órdenes. Sabemos que cuando está uno en el mismo momento de la recepción de órdenes, a veces la mente está ocupada en seguir el ritual, en poner atención a la liturgia, y la parte espiritual tal vez pasa un poco a segundo plano, tal vez. Y por eso si uno se dispone desde antes y uno se ejercita desde antes en los afectos que quiere tener en ese momento, logrará tener ese mérito y pues Dios obviamente tomará en cuenta esas disposiciones y esos afectos al recibir el sacramento. En el caso de aquellos que recibirán el sacramento, subdiaconado, tal vez diaconado y a sacerdocio. Vamos a meditar hoy acerca de los siete pasos necesarios para llegar al estado sacerdotal y vamos a sacar algunas conclusiones de cada uno de esos pasos. Y de nuevo, perdonarán si la plática no es la mejor, nos falta tiempo de prepararnos a veces. Comencemos pues con el estado clerical, la tonsura. Cuando somos tonsurados somos hechos clero, es decir, la porción de Dios mismo, y Dios mismo se convierte en nuestra porción. Se nos aplican a nosotros aquellas palabras del Levítico, en el que a los levitas no se les asignaba herencia alguna en esta tierra, en este mundo, porque su herencia, les dijo Dios, soy yo. Su herencia es Dios. Ahora pues, una de las principales partes de la tonsura, lo que significa, es el deshacimiento del mundo, el estar separado del mundo y no tener más expectativas en él. Esto aplica obviamente en las riquezas y aplica también en estar deshacido de la familia. Ustedes me dirán, bueno, yo soy un fraile franciscano, yo no puedo tener riquezas, no estaré apegado a esas cosas. Pero como sacerdote a veces pueden darse muchas imperfecciones en este sentido. Supongamos, por ejemplo, que hay una persona que me pide que vaya a visitarla, pero nunca me da dinero para la gasolina. Y bueno, a veces uno tiene necesidad y pide, pero podría uno estar tentado tal vez a no visitar tan frecuente a esa persona, porque no me da el dinero suficiente. Siendo así que siempre, las más de las veces, Dios nos ayuda de una forma u otra. Podría pasar también que como sacerdote sienta yo la necesidad de pagar ciertos gastos en la parroquia y quiera empezar a poner una colecta y luego otra colecta y luego otra colecta, sin tomar en cuenta tal vez que esto puede desedificar a mis fieles. Habrá necesidades siempre, y el superior es quien nos indica cuándo es prudente y cuándo no. Pero uno como sacerdote debe de tener un espíritu más inclinado a entregarse a la providencia y no tanto a tratar de sacarle dinero a los feligreses de una forma u otra. Entiendo que es un país pobre a veces en el que estamos, entiendo que hay necesidad de conseguir dinero a veces, pero lo que importa es el espíritu. Buscar si esta es la voluntad de Dios que yo lo haga así, si esto va a edificar a los fieles, darles oportunidad de ejercitarse en la caridad y entonces hacerlo. Muchas veces veremos que es más edificante, útil y productivo el
excitar la devoción de los fieles, como lo hizo San Pablo, a ejercitar la virtud de la limosna y la caridad por amor de Dios, el buscar el mérito de ello, y en base a eso, pues, suplicar, rogar, tal vez, que nos ayuden un poco más. También comenté que es necesario el deshacimiento de la familia, y también como religioso uno puede tener la idea de que tal vez esto no me afecta a mí, pero puede llegar a afectarnos muchas veces. Si tengo una relación muy cercana con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, si mis hermanos son miembros muy influyentes en la parroquia donde estoy, o cosas así, es muy fácil que me deje llevar por la opinión de mi familia, por el amor de mi familia. Puede pasar muy fácil que el sacerdote entre en una burbuja, lo que le llaman en inglés un echo chamber, una cámara de eco, en donde todas mis opiniones me las secunda mi familia. Ay, padre, qué bien predicas. Ay, padre, qué bueno es usted. Ay, padre, qué celoso es usted. ¿Cómo nadie lo entiende, padre? Y nadie le da dinero, padre. Y todo el mundo no saben lo que tienen con usted, padre. Es un tesoro. Es el mejor padre después de San Cupertino, San José de Cupertino. Entonces, eso puede ser muy dañoso. Debe uno procurar separarse de su familia, no tener mucho contacto con ellos y sobre todo tratar de separar mucho el trabajo de la parroquia de cualquier relación, de cualquier autoridad familiar. Tenemos un ejemplo muy grande en el deshacimiento de la familia, en Santa Juana Francisca de Chantal, cuando estaba ella fundando esa congregación religiosa de la Visitación con San Francisco de Sales. Tenía ella ya hijos que había dejado bien acomodados en el mundo. Aún así, uno de sus hijos se resistió a su vocación. Y cuando ella iba a dejar la casa, el hijo se puso sobre la puerta y le dijo: no dejarás esta casa sin pisarme a mí. Y Santa Juana fue, lo pisó y salió de la casa para seguir su vocación. Como estos hay multitud de ejemplos en la vida de los santos. También debemos estar desasidos de los entretenimientos del mundo. A veces los feligreses nos invitarán a esta comida y a aquella comida, y luego otro feligres a esta comida, y luego otro feligres a aquella comida, y que vamos a ver este juego, y que vamos a ir a esta fiesta, y todo así. Y como religioso, conviene mucho el restringir eso. A veces pienso yo que a veces sí es necesario ir a tal o cual reunión familiar, a tal o cual invitación a cenar. En una ocasión me invitaba una persona y yo tenía la impresión de que me estaban invitando por motivos sociales. Y yo francamente pues no tenía mucho tiempo y le dije a la persona, le dije: ¿sabe qué? Le dije: le estoy dando prioridad a las familias que tienen alguna necesidad espiritual para visitarlos a ellos. Por eso los estoy poniendo a ustedes un poquito atrás en la línea. Y me respondió la persona: pues padre, lo estamos invitando porque tenemos una necesidad espiritual. No crea que nos interesa tanto cenar con usted. Entonces me pareció bien, dije: ok, entonces de hacer así entonces voy, ¿no? Vamos a resolver esa necesidad. Conviene mucho que instruya a la gente, que usted, sacerdote, instruya a la gente en esto, cuando nos hablen para algún motivo social, que sea con el fin de obtener algún beneficio espiritual. ¿Y cómo es eso? Pues pregúntenos algo, díganos qué es lo que quieren aprender, de qué quieren saber, de qué quieren que les hablemos, qué duda quieren resolver, alguna cosa así, ¿no? Que si vamos a ir a platicar, a cenar o lo que sea para alguna cosa así provechosa. Sujetarnos siempre a la regulación del superior, que es quien podrá ver con más prudencia cuándo es mucho y cuándo no, pero siempre más bien tender a no estar allí, a no participar de esas cenas, de esas comidas, hacer solamente la parte espiritual y luego retirarnos, como peces fuera del agua, retirarnos lo antes posible a nuestro convento. Entonces, estar separados de los entretenimientos y también desasidos hasta cierto punto, de la buena fama. Debo conservar en lo posible mi buena fama para ayudar a la gente. Y es muy importante como sacerdote ser hasta cierto punto celoso de mi buena fama,
de cómo se me conoce. Sin embargo, también a veces, a pesar de todos mis esfuerzos, habrá alguna persona aquí y allá que me critique, que murmure, que hable de mí a mis espaldas. Estoy suponiendo injustamente. Y en esos casos muchas veces conviene más callar y soportarlo, confiados en que nuestro Señor, siempre lo he visto yo esto pasar, nuestro Señor, pasados un año, pasados algunos meses quizás, me vindica y se resuelve la situación y ahora me veo mejor que antes, porque ahora la gente ve con cuánta virtud llevé yo aquellas acusaciones, aquellos insultos. Lo importante aquí es que uno esté desasido de la buena fama. ¿Qué quiere decir eso? Que tome yo una medida u otra, me defienda o no, que yo esté muy dispuesto, no solamente dispuesto, alegre a recibir esas mortificaciones, esas humillaciones, esos sufrimientos. Considera la historia de Francisco de Asís, aquella historia de la alegría, la máxima alegría, no me acuerdo cómo se dice en español, pero donde dice la perfecta alegría. Donde dice, ¿sabes qué sería la perfecta alegría, hermano? Si llegamos al convento y llegando al convento me dicen, no queremos que tú reines sobre nosotros, y nos escupen, nos desprecian, nos dejan desnudos en la calle, y nos vemos en frío y sin tener nada de comer ni dónde dormir, despreciados por todos los hermanos en todos los conventos. Eso sería la perfecta alegría, dice San Francisco. Y bueno, lo que quiere decir es tener ese deshacimiento total de mi fama o reputación, hasta tal punto que me da igual si se dice una cosa u otra, de no ser porque quiero hacer bien a las almas, de no ser porque quiero dar gloria a Dios. Y a veces esa es la forma, sufriendo alguna difamación. Entonces tenemos que tener pues deshacimiento. Hay otro punto del estado clerical que podemos considerar, que es el fuero que nos da. Hay un conflicto, siempre lo va a haber, entre el poder seglar y el poder de la Iglesia. Un conflicto, digo, que puede llevarse sanamente, con paz, pero siempre lo va a haber porque hay una tensión entre esos dos poderes. Vamos a tener conflictos con el gobierno. Y allí es muy importante, por un lado, ser prudente, no dárselas de heroico nada más por querer ser heroico, sino hasta donde sea posible mantener el beneficio de los feligreses. Eso es mi principal factor. Que hay una ley que declara el gobierno, que hay un conflicto con el gobierno, cualquier cosa. Mi principal deseo no es ser el padre heroico o ser el padre martirologio. No, mi principal prioridad debe ser cumplir mi deber, guardar los mandamientos y el bienestar de los feligreses. Y si me veo un poco menos heroico y más humilde en cumplir tal o cual provisión del gobierno, y al hacer eso no estoy descumpliendo con mis deberes, no estoy pecando, y eso es para el mayor provecho de los feligreses, así sea. Pero si las cosas que me dice el gobierno van contra el provecho de las almas, van contra la gloria de Dios, me llevan a romper un mandamiento, pues debo estar dispuesto a morir, incluso a ir a la cárcel, a sufrir cualquier cosa, yo mismo, no los demás, no estoy hablando de los demás, yo mismo, por seguir la ley de Dios. También está el conflicto que se puede tener y se tendrá siempre con los seglares en una parroquia. Los seglares dan dinero, dan limosnas, toman hasta cierto punto una propiedad en la parroquia. Las mujeres les gusta hacer tal o cual cosa, arreglar las flores, tener cuidado de esto, del coro, que queremos tener la capilla pintada de este color, que tenemos que tener esta estatua de esta forma. Y bueno, los seglares siempre van a tener alguna cuchara que quieren meter en esto, ¿no? Y lo que yo he aprendido de mi experiencia breve que tengo es que es muy importante darle prioridad a la paz. En cuanto sea posible, sufre todo lo que puedas, de nuevo, sin violentar tu conciencia, todo lo que puedas, por mantener la paz con estas pequeñas ovejas. Es 1000 veces mejor que tú te mortifiques, que tú te calles, que tú sufras,
que tú seas humillado, incluso a veces que pisen un poco tus derechos, sí, a veces pasa, con tal de mantener la paz de las almas. Yo he visto casos, por ejemplo, en los que un sacerdote ha sufrido alguna injusticia muy grave. Y uno tiene el impulso inmediatamente de irse a aventar a todos los feligreses y decirles a todos la injusticia que me están haciendo. Me están sacando de la parroquia injustamente, me están quitando este carro injustamente, la junta de los seglares no me hacen caso, no me dan dinero, han sido injustos en esto y aquello. Sacerdotes, todos sufrimos eso, todos. No hay uno que no lo sufra. Jesucristo lo sufrió. Jesucristo, Dios mismo, tuvo un discípulo que le decía, ¿por qué estás gastando 300 denarios en esto y aquello? Jesucristo mismo lo sufrió. Qué milagro es que tú lo sufras. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se cayó. Jesús autem tacebat. En una ocasión que hablaba yo con un sacerdote que se quejaba de esto, y yo lo recriminaba, le decía, haces mal en hacer que pierdan la paz estas almas. Pero es que la justicia, se debe guardar la justicia, me decía. Yo le dije, ¿y se guardó la justicia con tu maestro? ¿Se guardó la justicia con aquel que se coronó de espinas, que lo crucificaron, que lo mataron? No. ¿Qué te enseñó él? A sufrir la injusticia. Entonces, como sacerdote, muchas veces tendrás esa situación. Y cuanto puedas, es mejor inclinarse a eso, a sufrirlo. Guardar la paz, sobre todo preservar la paz de la mayoría de las almas. A lo mejor habrá una que otra que no puedes hacer nada con ellos, son tercos, son tal vez rebeldes, pero debes de preservar la paz de la mayoría de esas almas que llegan a tu parroquia a recibir la comunión, a recibir la misa, sin comprometer la verdad y tampoco sin comprometer los mandamientos. Pero muchas veces, lo que tú crees que es verdad y mandamientos es nada más, o justicia, es nada más tu deseo personal, es nada más tus pasiones personales. Cuando alguien tiene que defender la justicia, la verdad, los mandamientos, sus pasiones se inclinan al otro lado, al lado de no hacer nada tal vez, al lado de callar, pero se hace violencia para cumplir los mandamientos, la justicia, etc. A veces sí hay que tener algunas batallas con los seglares, y esto es importante también señalarlo. Habrá casos en los que los seglares quieren hacer alguna cosa que está mal, que está prohibida por la iglesia. Habrá casos en los que los seglares nos dicen algo que es dañino para las almas, lo que quieren hacer. Y en ese caso el sacerdote debe resistir, sin embargo, resistir con paz y con firmeza, pero sin amargura. Es el famoso non possumus. No puedo. No es que no quiera, no es que te grite, no es que me caigas mal. Non possumus. No puedo. Simplemente no puedo hacer eso. Va contra mis deberes, no lo puedo hacer. Y eso como sacerdote es muy importante ejercitarlo cuando es necesario, a veces incluso con bastante firmeza, pero siempre al final de eso, no estoy enojado contigo, no te odio, no te guardo rencor, estoy dispuesto a volver a ir a darte los sacramentos, a salvar tu alma cuando sea necesario. Muy bien, con esto cumplimos las cosas del estado clerical, de la primera parte de la tonsura. Ahora pasemos a mirar las órdenes del portero. El portero, cuando nos dan las llaves de la iglesia y nos indican que miremos por el decoro de la iglesia y por la seguridad de los ritos sagrados. Esto voy a aprovecharlo para hablarte de algunas cosas. El primero es ese, mirar por el decoro de la iglesia interior, es decir, de las almas, de cómo reciben los sacramentos, de cómo se acerca uno a recibir las otras bendiciones de la iglesia, el matrimonio, el bautismo, y exterior. La limpieza, el ornamento de la iglesia, la belleza del recinto sagrado, todas esas cosas. Como sacerdote es muy importante que tengas buen gusto y buen estilo en esto y que te esfuerces en hacer que el templo sea hermoso, que esté limpio, que los lienzos del altar estén limpios,
que las cosas estén bien sacudidas, no empolvadas, que no haya animales, bichos, alimañas aquí y allá, que se compren cosas nuevas cuando se necesitan, hacer colectas si es necesario para eso, y organizar a la gente para eso. Hay sacerdotes a veces que son muy tímidos y no quieren mandar. Pues esfuérzate, adquiere liderazgo y manda allí donde debes y instruye a la gente, enséñale para que lo limpien la iglesia y mándales que limpien la iglesia, que te ayuden. Eso es una obra que es benéfica para ellos, no es por tu beneficio, es benéfica para sus propias almas. No se las niegues. Y a veces sí, empújalos un poco a hacerlo. Procura seguir siempre estilos de otras iglesias, del arte sagrado como ha sido aprobado en el pasado, y procurar no hacer cosas que vayan no solamente contra el estilo anterior de la iglesia, pero también toma en cuenta el aspecto cultural. A veces nuestra falta de mortificación nos lleva a querer poner cosas que son a mi gusto. Pero yo debo tener en cuenta el aspecto cultural. Una estatua, por ejemplo, en Estados Unidos, va a ser blanca, sin colores, muy sobria, desabrida, incluso diría uno. Una estatua, por ejemplo, en México, va a ser colorida, muy colorida, llena de oro por aquí, llena de halos de oro por acá, cosas brillantes por todos lados, parece que fuera un canto, una kermés la estatua. Y está bien, son diferentes culturas. Acomódate pues al decoro de la iglesia según el temperamento de cada pueblo, de cada lugar en donde estés. Ten mucho respeto en este sentido también por las imágenes a las que la gente tiene devoción y procura respetar hasta cierto punto, esas devociones que tiene la gente a aquel altar que ellos tallaron, a aquella imagen que fulano de tal compró. Son cosas que conviene también tener consideración con los feligreses. Como portero también conviene que tengamos un especial cuidado en la modestia en el vestir. Como sacerdote hay que cuidar aquí dos extremos. Uno es muy importante, no pasar hasta el punto de ser hostil con la gente que viene por primera vez si se trata de una imperfección, digámoslo así, venial. Es decir, algo que no va a causar pecado mortal a nadie ni a esa misma alma. Pero tal vez es inapropiado, tal vez no cumple con los estándares del vestir. Y allí conviene mucho tener un poco de tacto, hablar con la gente poco a poco, indicarles la forma correcta conforme van acercándose a la misa. Es importante aquí que el sacerdote se arrogue, se haga de sí mismo este deber y procure no dejarlo en manos de los laicos, o si lo hace, instruirlos muy bien en cómo decirles a las almas esto sin herirlas y sin humillarlas. Una señora de 55 años puede llegar y decir una forma muy hiriente y apartar a esta alma de la misa verdadera para siempre. El sacerdote también puede hacer eso, si no es humilde, si no es caritativo. Debe tener ese cuidado, pues, como le dijo nuestro Señor una vez a un confesor que fue muy severo con un alma que confesaba. Le dijo nuestro Señor: bien se ve que tú no la redimiste con tu sangre, porque te hubiera interesado. Así pues, cuando tú tengas que tratar con una pobre alma así, trata con mucha humildad, con caridad, como si fuera tu hija, como si fuera alguien que tú amas. Entonces, un extremo es el ser muy riguroso, el otro extremo es ser demasiado relajado y tal vez incluso, digámoslo con todas sus palabras, cobarde a la hora de corregir. Y debes de tener el coraje de corregir a una persona si viene de tal forma que pueda causar pecado mortal o si muestra malicia en la forma de vestir. Porque a veces uno corrige a una mujer, generalmente son mujeres, y la mujer dice: ay, sí, padre, y luego al día siguiente se viene así: ay, no sabía, y otra vez se viene así: ay, no sabía. Y a veces es malicia. Y tuve un caso en particular, en el que hubo una mujer que la corregí 2 o 3 veces,
Y volvió a venir a misa así y le dije, la próxima vez que venga así, la voy a sacar. Antes de la misa yo voy a ir, yo personalmente voy a venir y la voy a sacar. No quiero que venga así. Es pecado mortal, puede causar pecado mortal a otros. No se vuelve a parar aquí. Muy grave, muy severo, pero era un caso en el que, pues bueno, se dice así, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de una directora de funerales que vino a hacer un funeral aquí y venía la mujer con ropa muy apretada. Y pues me vio obligado a decirle, no puede entrar. ¿Por qué? Me dijo. Le dije, porque trae pantalones y aquí la costumbre es no traer pantalones. Tenemos un código de vestir muy estricto. Y luego me dijo, pero hay otras mujeres que yo he visto aquí a veces con pantalones en los funerales. Y pues se lo tuve que decir. Le dije, sí, pero los de usted son muy apretados. Y es inmodesto y yo no puedo permitir que usted entre a la parroquia. En funerales, en bodas, muchas veces no se puede evitar. Pero aquí hay un consejo también que he aprendido recientemente. Conviene indicarles a los novios, bueno, eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Indicarles a los novios que le digan a la gente del código de vestir. Pero también una buena idea es que los novios asignen 2 hombres, 2 invitados, o un hombre y una mujer incluso, para que ellos antes de la misa o a la gente que va entrando les miren sus vestidos y ellos mismos ahí les digan, los vemos por favor en la fiesta, o pónganse por favor esto sobre aquí esto, ¿no? Aquí un ejemplo, también una indicación muy importante, cuando esté uno haciendo una boda, conviene mucho decirle a la novia que le mande el vestido, foto del vestido puesto sobre ella o sobre alguien, a alguna mujer de nuestra confianza que nos pueda dar un buen juicio, sea una hermana, sea una feligresa. En cuanto a la forma de vestir, en cuanto a vestirse formal, pues sabemos que en los países de Sudamérica la gente es más relajada. Creo que eso no nos debe de causar escrúpulo. Siempre debemos de pedirle a la gente que venga en sus mejores ropas, pero siempre con atención a los pobres. Creo yo que no se les debe pedir a todos que vengan con traje y corbata y todo eso, porque algunos quizás no lo tengan. Pero pedirles que vengan con sus mejores ropas y siempre exhortarlos a ello. Si eres pobre, con aquello que en tu pobreza sea lo mejor que tengas que le puedas dar a Dios. En esta parte del portero, ya para terminar, otra cosa que conviene mucho recordar es el serlo por la seguridad de las cosas sagradas. Como sacerdote eres el principal cuidador, celador de todas estas cosas que la Iglesia manda muy estrictamente que tengamos bajo propio cuidado. Para esto te recomiendo el libro Matters Liturgical en inglés. En español está el Manual de Sagrada Liturgia de Antoniana y ustedes seguro ya tienen otros libros que pueden consultar. Es importante de vez en cuando hacer estudios de esto para recordarse, uno a veces se descuida, y recordarse de los deberes que tiene en la iglesia, en la sacristía. Sabemos, por ejemplo, los santos óleos deben de estar cuidados siempre bajo una caja fuerte, bajo llave. Sabemos también que el Santísimo Sacramento debe de estar fijado a la pared, fijado en un altar que sea inmovible, con una caja de metal, con una cerradura que sea firme también, que no se pueda romper. Y todos estos cuidados, la lámpara votiva, el renovar cada 2 semanas, son cosas que el sacerdote debe de mirar con mucho cuidado. El tener el vaso de ablución siempre lleno y limpio. El tener también los libros parroquiales, muy importante. Nunca jamás dejar mis sacramentos sin anotar. Tener un libro parroquial por cada parroquia o por la parroquia principal y cubrir todas las misiones, pero recordarnos que tenemos un deber serio de registrar los sacramentos. Yo tengo la práctica, cuando hago un matrimonio, de mandar la noticia matrimonial también a las parroquias donde las personas fueron bautizados, sea Nuevo Sordo o sea incluso de otra congregación, otro grupo. Pienso que esto aún es un deber serio para el sacerdote, y de esta forma se puede evitar que la persona se case de nuevo o intente casarse de nuevo en una iglesia modernista, porque tal vez nunca hicieron un registro en sus propios registros diocesanos. Te recomiendo aquí, como parte de estos cuidados materiales,
como párroco, trata de hacerte un calendario de deberes de las cosas que debes de hacer cada año. Y al principio de cada año, revisa eso, cambia las fechas, si necesitas, por ejemplo, de la Pascua, cosas así, y hazte recordatorios. Te darás cuenta cuando empieces a ser sacerdote y tengas una vida tal vez activa en las misiones, que hay muchos pequeños detallitos que hacer. Y a veces el sacerdote se descuida, es negligente y las cosas salen mal. No hay ensayos, no quema las cenizas para el miércoles de ceniza, no compra una vela nueva para el sábado de Pascua, muchas cosas así. Conviene pues que tú vayas haciendo un pequeño calendario de tus deberes sacerdotales y que al principio de cada año lo renueves, lo ajustes para que seas responsable y previsor de todas las cosas que hay que hacer. Les cuento una historia acerca de esto del deber de ser portero y de la modestia. En una ocasión estaba yo dando clases a las muchachas de la preparatoria en Omaha. Solamente daba algunas clases de español, era lo único que estaba haciendo, pero pues ahí tenía algunas alumnas, ¿no? Y en ese momento me tocaba precisamente ser portero de la iglesia. Entonces en Omaha se practicaba eso, poníamos a los seminaristas que eran porteros a la entrada de la capilla para evitar cualquier disturbio, cualquier molestia y también para de retirar a alguien que viniera inmodesta, ¿no? Una de mis alumnas, una muchacha muy inocente, muy ingenua, se me acerca ese día y viene y me dice: «Ay, padre, ¿qué piensa usted de mi falda?». Bueno, pues ¿cómo responde uno a eso? Evidentemente no la debo voltear a ver, evidentemente no me voy a poner a examinar eso, no puedo decir que está mal, tampoco debería decir yo que qué bonita ni nada así. Entonces se me ocurrió una respuesta. Me tomé la sotana y le dije: «La mía está más larga». Y con eso se llenó de vergüenza la pobre muchacha y se retiró de mí y nunca jamás me volvió a preguntar eso. Pasemos ahora a la orden del lector. En la orden del lector se me instruye que tenga familiaridad con los textos sagrados. Y esto me indica dos cosas, bueno, muchas. Una es, primero, mi deber de tener instrucción espiritual y de mantener esa instrucción espiritual en cuanto sea posible. Yo recomiendo, lo que teníamos nosotros como regla, leer siempre un libro de vidas de santos para inspiración, un libro de doctrina de los santos, o sea, los libros que escribieron ellos mismos, las Sagradas Escrituras, obviamente, y como sacerdote, leer algún libro de ciencias sagradas. No siempre se puede hacer eso, estoy más que consciente. Por eso es muy importante aprovechar en cuanto sea posible el tiempo de la formación religiosa y de la formación de seminario. Y si no se ha podido hacer eso antes, pues siempre tratar de buscar algún momento, alguna forma de mantener esos deberes de lectura espiritual. Recomiendo mucho que se siga leyendo siempre la Biblia, que nunca se deje de leer, desde el principio hasta el final, y tomar nota también de todas las cosas que vayas viendo que te puedan servir. Hacerte una pequeña biblioteca de citas de los santos, de anécdotas de los santos, cosas así. San Juan Crisóstomo tenía una gran queja, decía: ¿cómo es posible que los católicos, muchos de ellos nunca han leído las epístolas de San Pablo, no te sabrían decir ni siquiera cuántas hay? San Juan Crisóstomo leía las epístolas de San Pablo, creo que todas en el transcurso de una semana o 2 semanas, no recuerdo ahora. Y después que terminaba, las volvía a leer. Y esa práctica es muy buena, el leer el Nuevo Testamento así, porque de esa forma las palabras, las citas, las ideas, te surgen naturalmente cuando tienes el deber de predicar. Aquí, dentro de esto del lector, que lee las Sagradas Escrituras al pueblo, quiero mencionar también la importancia del sacerdote de que sepa presidir en la oración y que sea también celoso de ese deber. Qué triste es ver a veces
sacerdotes que podrían presidir el Vía Crucis o el Rosario o alguna otra devoción, y lo dejan en manos de los laicos sin necesidad. A veces la hay y no hay problema, pero otras veces no hay tal necesidad y el sacerdote abandona estos deberes en manos de los laicos. No es tu deber presidir en esas devociones, es tu deber presidir y llevar al pueblo en el Vía Crucis, en el Rosario. En la misa también, pero quiero decir esto. Como sacerdote, habla clara y fuertemente, que se te escuche. Y también con una prudente devoción. Déjame aclarar esto. Quiero decir que debes de hablar clara y fuertemente, porque muchas veces la gente se queja de sacerdotes que hablan tan bajito, que rezan tan bajito, que no guían al pueblo, y ellos no pueden seguir la misa, no pueden seguir el Vía Crucis, no entienden qué se dijo en el rosario, y uno no reza con devoción. Y además da una muy mala imagen espiritualmente. Si tú estás rezando como si tuvieras vergüenza, la gente va a sentir que esto es una acción vergonzosa, o difícil, o indigna. Entonces debes de rezar con unción, con fuerza, con buen volumen, con claridad de palabra. Y si no la tienes, obténla, apréndela. Diré como entre paréntesis que podrá pasar que algún sacerdote sea muy malo en esto, muy malo para leer, tenga una voz horrible, tenga una voz gangosa y fea, y nomás no pueda decir las cosas bien porque tiene dislexia. Bueno, si no es tu talento, reconócelo y ahí sí, pues tal vez cédele un poco al pueblo que guíen ellos, ¿no? Pero en lo posible el sacerdote tiene este deber. También en la misa, de decir las cosas que son en voz alta, decirlas en tal volumen, de tal forma, que el pueblo escuche y se edifique. Di la misa como si estuvieras hablando a Dios, porque estás hablando a Dios. Qué triste es ver al sacerdote recitar, por ejemplo, la oración de la misa y decirla como si estuviera leyendo una receta de cocina. Cuando digas la oración de la misa, toma en cuenta que le estás hablando a Dios y habla tal cual como si le estuvieras hablando a Dios. Al decir el Gloria in excelsis Deo, al decir el Kyrie eleison, todas esas cosas, habla con esa unción. Ahora, Padre, ¿hablamos lento o rápido? ¿Cómo hablé? Hablaré como Fulton Sheen diciendo Dominus vobiscum. Hablaré diciendo Gloria in excelsis Deo. O hablaré simplemente como hacen otros, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus vole voluntatis, laudamos te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te. Hay un factor muy fácil. Habla como le hablarías a una persona con respeto. Como yo te estoy hablando a ti. Yo no le hablaría a una persona a quien respeto así. ¿Cómo estás? Estoy viendo que estás aquí bien y bueno, qué bueno que estás aquí. Te voy a traer a mi casa, te voy a dar de comer y bla, bla, bla. Ok, muy bien, bye. Eso yo no le hablo así a alguien con respeto. Tampoco le hablaría a una persona que respeto así. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, eres mi mejor amigo. No. Habla con naturalidad, con respeto, con devoción. Así di la misa, así di las oraciones. Es algo que todos podemos humanamente hacer y hay un perfecto balance y una devoción balanceada en eso. Finalmente, al hablando de esto, quiero hablar también de la necesidad de procurarles materiales de devoción a los laicos. Como sacerdote, no seas negligente en este aspecto. Si tienes, por ejemplo, la Semana Santa y ellos no tienen cómo seguirla, procúrales algunos misales de Semana Santa. Si vas a decir una boda, una funeral y no hay boletines o folletos con ello, pues hazlos, consíguelos. Busca una forma de tenerlos en tu parroquia. Que hay tales devociones, tales indulgencias que se pueden decir cada mes, pero no las tienen, pues es mi deber hacerlas también.
Si te preguntabas por qué están los sacerdotes tan ocupados, pues esta es la razón. Entonces tienes el deber también de procurarles esos materiales no solo de lectura, sino también de devoción a tus feligreses, sea como sea. Del cura de Ars se cuenta que lo encontraban a veces a mano, copiando alguna devoción, alguna novena, alguna carta para sus feligreses, y eran a veces 300, 500, no sé cuántas cartas o folletos que él copiaba a mano con algún sacerdote que lo ayudaba o él mismo, cuando era asistente, lo hacía con el párroco, con el que era el párroco. Y ahí se sentaban horas y horas, durante a veces varios días, a copiar esas cosas. Bueno, pues nosotros tenemos también ese deber. Vamos a dejar la plática aquí para pasar, para dejarla una segunda plática tal vez, quizás para este mismo día, y si no, pues veremos si es para mañana. Pero vamos a dejar la plática y continuaremos con las siguientes órdenes en la siguiente conversación. Le pedimos hoy a Nuestra Señora la Virgen María que nos asista a guardar todos estos deberes que están implícitos en la orden del sacerdocio y que también explícitamente se nos dicen al recibir las órdenes en los ritos sagrados. Vamos a terminar con una oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancti Francisci, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.